Nuestro cerebro es una de las estructuras más maravillosas de nuestro cuerpo. Tanto es así que, aunque es una de las partes de nuestro cuerpo más estudiada, todavía queda mucho por descubrir sobre su funcionamiento. A pesar de ello, sabemos que dentro de él tenemos diversos sistemas que se han especializado en una parte del funcionamiento de nuestra conducta. Uno de los sistemas más importantes es el conocido como sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectadas entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquello que puede entenderse por instintos. Si usamos este concepto en su sentido más amplio, el miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su principal base neurológica en esta red de neuronas. Así pues, en el centro de la utilidad del sistema límbico están las emociones, aquello que vinculamos con lo irracional. Sin embargo, las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afectan a muchos procesos que teóricamente no tenemos por qué asociar con la cara emotiva del ser humano, como la memorización y el aprendizaje. El sistema límbico es algo así como el juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. Es decir, que el sistema límbico depende el modo en que se aprende, el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que se viven. Pero, además, el modo en el que el sistema límbico influye en nuestra manera de aprender irá teniendo repercusiones en nuestra personalidad. Diferencia entre neocortés, alocortés, paleocortés y archicortés. Neocortés o corteza nueva es la denominación que reciben las áreas evolucionadas de la corteza o más moderna. Los humanos la tenemos no hace más de 1.000.000 de años. Esta área constituye la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontales y en especial los frontales de los mamíferos. Se encuentra más desarrollada en los primates y destaca en el desarrollo en el Homo sapiens. Es una fina capa de corteza que recubre la zona externa del cerebro y representa una gran cantidad de surcos. Está dividida en 6 capas, que si se extendiese alcanzaría el tamaño de una servilleta. Es la encargada de los procesos de raciocinio. Es la parte de nuestro cerebro consciente que nos proporciona todos nuestros recuerdos, habilidades, conocimientos y experiencias acumuladas gracias a los 30.000 millones de neuronas que contiene. Nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la evolución del hombre. Consiste en la materia gris que circunda la materia blanca que se encuentra en la parte más profunda del cerebro. En los humanos representa el 76% del volumen del cerebro. El neocortés femenino contiene 19.000 y en los hombres 23.000 millones. Alocortés. También es conocido como heterogenética corteza. Es uno de los 2 tipos de corteza cerebral aparte del neocortés. Se caracteriza por tener 3 o 4 capas que, a diferencia de las 6 capas del neocortés, y ocupa un área mucho más pequeña que el neocortés. El alocortés tiene solo 3 o 4 capas de cuerpos celulares neuronales, en contraste con las 6 capas del neocortés. Paleocortés. Comprende el cerebro olfatorio, comprende las áreas de terminación de las vías olfatorias. Se encuentra en la parte media del cerebro, permite enfrentarse a las situaciones de la vida de una manera prerracional e intuitiva. Es un tipo de fino primitivo cortical tejido que consta de 3 a 5 láminas corticales, que son las capas del cuerpo celular neuronal.
En comparación, el neocortés tiene 6 capas y el archicortés tiene 3 o 4 capas. Archicortés es la parte más antigua y profunda del cerebro. Constituye el sistema límbico o la superficie interna cerebral. Constituye la parte instintiva o animal de los humanos. Se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Archicortés es un tipo de tejido cortical que consta de 3 capas, de 3 láminas. Tiene menos capas que ambos neocortés, que tienen 6, y paleocortés, que tiene 4 o 5. Porque el número de láminas que componen un tipo de tejido cortical parece ser directamente proporcional a las capacidades del procesamiento de la información de ese tejido y su edad filogenética. Paleocorteza se cree que es un intermedio entre neocortés y archicortés en ambos aspectos, y archicortés es probablemente el tejido más antiguo y más básico de tejido cortical. Buenos días, mi nombre es Felipe Mendoza y en esta ocasión, para seguir un poco con el flujo del seminario, les voy a hablar un poco acerca de la estructura anatómica del sistema límbico, cómo está compuesto este sistema, y les hablaré posteriormente, al final, brevemente, sobre dos estructuras que resulta verdaderamente importante conocerlas, como lo es el tálamo y el hipotálamo. Así que bueno, sin más nada que decir, comenzamos. Empezamos primero entonces por la estructura anatómica del sistema límbico. ¿Cómo está compuesto este sistema? El sistema límbico está compuesto por una gran cantidad de estructuras que están unidos entre sí por una cantidad considerable de fibras nerviosas. O sea, ellos están interconectados por estas fibras nerviosas que se encargan de transmitir la información. ¿Qué pasa? Esta característica, que es una característica muy relevante y verdaderamente fascinante, le da un cierto toque de complejidad al momento de nosotros tratar de establecer una estructura anatómica exacta sobre este sistema. Esto se debe a que el sistema límbico es una estructura demasiado compleja, en especial la parte del hipotálamo, que está compuesto por varios núcleos y vías que hablaré brevemente en unos minutos, y pueden variar tanto en función como en posición. Así que esta es una de las características más relevantes de esto. Es por eso que hasta nuestros días todavía no se ha dado una estructura exacta, una estructura anatómica exacta sobre cómo está puesto este sistema. Sin embargo, han habido múltiples estudios, múltiples investigaciones, tanto en el campo de la neurología como en el campo de la psicología, que nos permiten dar una estructura razonable sobre este sistema. Y muchos científicos y muchos profesionales de la salud en el campo de la psicología y la neurología concuerdan en que el sistema límbico hasta nuestros días está compuesto de la siguiente manera. Está compuesto por el hipotálamo, está compuesto por el hipocampo, por la amígdala, por el fórnix o trígono y por la corteza límbica. Vamos a empezar primero por el hipocampo, porque el hipotálamo es una estructura que detallaré brevemente más adelante. ¿Qué pasa con el hipocampo? El hipocampo es una estructura del presencéfalo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Está situada en el lóbulo temporal. También se dice de que el hipocampo es la estructura ancestral humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el hipocampo es la estructura que más cambios ha tenido durante nuestra evolución. La estructura anatómica encefálica que más cambios ha tenido. Pero aún así mantiene características funcionales que pueden ser, bueno, ya más exactas o pueden ser mucho más generales. Por ejemplo, el hipocampo juega un papel fundamental en la memoria remota. El hipocampo es tan importante que sin él ninguna persona pudiera por lo menos tener una personalidad única, ya que si se basa tiene un papel fundamental en la memoria remota, la cual es la que nos permite a nosotros recordar hechos del pasado, y sobre todo esos hechos del pasado influyen en nuestra personalidad. O sea,
Esos hechos van moldeando nuestra personalidad según a cómo hayan sucedido. Es por esta razón que existe tanta pluralidad de personas. Cada persona tiene un carácter distinto, cada persona tiene sentimientos distintos y tiene formas de pensar distintos gracias a esta facultad del hipocampo. Sin duda alguna, una facultad maravillosa, ¿no? Porque si todos fuéramos iguales, fuera verdaderamente un caos. De esto se encarga el hipocampo. También el hipocampo tiene un papel importante en los procesos de aprendizaje y sobre todo el hipocampo actúa como filtro emocional. Una de las características, aparte de tener, la facultad de evocar hechos del pasado y sobre todo mejorar nuestra personalidad, es que el hipocampo permite no solo recordar estos hechos, sino que también nos permite recordar y asimilar las sensaciones, emociones, en fin, sentimientos que nosotros sentimos en aquel momento. Por lo tanto, es una estructura verdaderamente importante, no solamente anatómicamente, sino ya psicológicamente. Nos permite a nosotros mejorar nuestra personalidad. De esto se basa la importancia del hipocampo. Posteriormente tenemos a la amígdala. La amígdala, posterior al hipocampo, tenemos este sistema. Está situada en el ventrículo lateral del lóbulo temporal. En concreto, está en el interior del lóbulo temporal. ¿Qué pasa con esta estructura? Ejerce funciones casi similares a la del hipotálamo. Por ejemplo, forma parte del cerebro profundo, es decir, va a estar ligada más a las emociones y también se encarga de emociones básicas o el instinto de supervivencia, o sea, características que comparte con el hipotálamo. Pero una de las características más relevantes es que ya la mencioné en base a las emociones y parte del cerebro profundo, es que integra emociones con los patrones de respuesta correspondientes al estado fisiológico. Es decir, se encarga de dar una emoción según el estado fisiológico de la persona y conductual sobre todo. Y también el hipotálamo no solo produce una reacción emocional, sino que debido a su estrecha relación con el lóbulo frontal también permite la inhibición de estos sentimientos. Esto es la característica más relevante de esto, por eso es que está vinculada con la cuestión de las emociones. Esto se denomina secuestro emocional. Es básicamente un método evolutivo que ha ido teniendo la amígdala, porque nos permite tanto en base a las circunstancias, ya sea inhibir nuestra capacidad de sentir emociones o nos permite expresar las emociones en base al acontecimiento cual se esté viviendo. Formix o trígono, por otro lado, es un conjunto de axones en forma de arco que conecta al hipocampo con otras estructuras encefálicas. Básicamente da el funcionamiento del sistema límbico y la conexión con los cuerpos mamilares y con como lo había mencionado, con el hipocampo. ¿Qué pasa también con esto? Que es transmisión de información. Se encarga de transmitir la información en todas las estructuras encefálicas. Brevemente tenemos la corteza límbica, que básicamente está en el lóbulo temporal medial de nuestro cerebro y se encarga de establecer las memorias declarativas o episódicas o semánticas. Esa es la función más relevante de la corteza límbica. Ahora vamos a empezar a hablar brevemente de el hipotálamo y el tálamo, que son estructuras que resultan verdaderamente importantes entender. Por ejemplo, tenemos por acá el tálamo. ¿Qué funciones tiene esta estructura encefálica en el cerebro? Las funciones más importantes del tálamo en nuestro organismo son las siguientes. Tenemos la primera, que es la integración de datos sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? El tálamo percibe los datos, percibe información gracias a nuestros sentidos, a excepción del olfato. Pueden existir casos donde existen personas de que obtienen datos que luego son asimilados en el cerebro gracias a partir de olores y ese tipo de cosas, pero lo que se basa en sí el tálamo es de percibir
información gracias al tacto, a la vista, al oído, y posteriormente esa información es procesada por el cerebro y es guardada como información verdaderamente importante y valiosa para nosotros, información que nosotros creemos que podemos volver a usar, ya sea para evocar, recordar algún hecho o para recordar determinada información, etcétera. Para esto es una de las funciones del tálamo. Como segunda función tenemos la regulación del ciclo de sueño y de la vigilia. El tálamo, hay que establecer, que aclarar esto, el tálamo ni ninguna estructura en general del cerebro ejerce funciones por sí solo. Al estar todos compuestos, conectados por fibras nerviosas que pueden ser axones neuronales, todos en sí tienen funciones compartidas. El tálamo, en este caso, en la regulación del sueño y la vigilia, trabaja en conjunto con el hipotálamo, los cuales pueden segregar bastante, junto con otra glándula, bastantes cantidades de melatonina, hormona que se encarga también de establecer el ciclo de sueño y de la vigilia. Por lo tanto, el tálamo no lo hace solo, sino también en conjunto con el hipotálamo y la glándula pineal. En este aspecto tenemos el tercer función del tálamo, tenemos el aspecto de la atención y conciencia. Y como última función importante del tálamo tenemos la relación o la regulación de las emociones. Es quizás una de las funciones más importantes. Como ya mencioné anteriormente, en la regulación del ciclo del sueño y la integración de datos sensoriales, estaríamos hablando de funciones específicas. Por ejemplo, la regulación del ciclo del sueño sería una regulación o una función básicamente de supervivencia, porque se encarga de mantener el equilibrio interno del cuerpo. La primera sería una función de información o básicamente de regulación de información. Ahora, con la última, regulación de emociones, también sería de supervivencia, porque como lo mencioné, con otras estructuras se encarga ya sea de inhibir o de activar este tipo de emociones a través de diferentes sistemas neuronales. Por último, hablaré un poco acerca del hipotálamo. El hipotálamo tiene funciones también específicas, pero la mayoría de ellas son funciones compartidas con otras estructuras cerebrales. Por ejemplo, el hipotálamo es una estructura cerebral pequeña. Se compone de núcleos y de vías que van a tener funciones específicas. Una de esas funciones son la de supervivencia, que básicamente se encarga de establecer parámetros de supervivencia que son indispensables para nosotros mantenernos, como puede ser el estado de lucha, como puede ser la alimentación, como puede ser la huida o la reproducción. Esos son parámetros de supervivencia. O, como mencioné anteriormente, la regulación del ciclo de sueño y de la vigilia. Tenemos también entre las vías o núcleos del hipotálamo lo siguiente. Había mencionado al inicio de mi presentación de que el hipotálamo es una estructura que está compuesta por otras estructuras que están unidas por fibras nerviosas. Había dicho de que estas estructuras le dan un cierto grado de complejidad al momento de nosotros tratar de establecer una estructura anatómica como tal. Y por lo tanto, esta complejidad del hipotálamo se reduce básicamente a los núcleos y las vías, los cuales podemos identificarlos de la siguiente manera. Tenemos núcleos anteriores, posteriores, mediales y laterales. Estos núcleos, a la vez conceptualmente, anatómicamente hablando, los podemos dividir en dos planos. Plano coronal, que es una línea que pasa por el tallo hipofisiario para la división antero-posterior. Y también podemos usar un plano sagital a la altura del fornix para la división lateral medial. Así que una vez que tengamos esto, podemos dividir los núcleos de la siguiente manera. Tenemos los anteromedial, el núcleo supraóptico, tenemos el núcleo preóptico medial, tenemos el núcleo sexual difórmico, tenemos el núcleo anterior, tenemos el núcleo paraventricular y tenemos el núcleo supraquiasmático. En los núcleos
posterolaterales tenemos el núcleo mamilar. En los núcleos laterales tenemos el área hipotalámica lateral, tenemos el núcleo tubular lateral. En los núcleos mediales tenemos el núcleo arqueato, tenemos el núcleo dorsal medial, tenemos el núcleo ventromedial y tenemos el área hipotalámica superior. Hay que resaltar lo siguiente: por cuestiones de tiempo no se establecen las funciones que estos hacen, pero hay que tener claro de que ellos tienen funciones en el organismo, funciones importantes que no se hacen, no se cumplen por sí solos, sino con otras estructuras también ligadas, otras estructuras neuronales, otras estructuras también encefálicas, tienen funciones específicas. Ahora, también tienen vías, que son las vías, básicamente vías de comunicación entre estos núcleos, como pueden ser la vía serotonérgica, la vía colinérgica y la vía neurodinérgica. Estas son vías de comunicación. También, aparte de que son vías de comunicación, de transmisión y de recepción de información, son vías que tienen funciones específicas, pero por cuestiones de tiempo no se comenta. Sí se puede decir en el escaso corto de tiempo que se tiene, es que estas estructuras son extremadamente importantes, no solamente para cumplir las funciones entre los núcleos hipotalámicos, sino que son también importantes para transmitir la información desde los núcleos hasta otras estructuras adyacentes al sistema límbico y también hacia otras estructuras que estén dentro de todo el sistema encefálico. Así que bueno, sin más nada que decir, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar de la vía piramidal, pero ¿qué es la vía piramidal? La vía piramidal es la vía motora somática mediante la cual somos capaces de realizar movimientos voluntarios. Está expresada a través del fascículo corticoespinal como su principal componente. Es un importante elemento que participa en el control voluntario del músculo esquelético. Dicha vía está formada por varias cadenas neuronales que discurren desde la porción más superficial del cerebro hasta el contacto con el músculo, por lo que las neuronas que la componen deben atravesar casi la totalidad del sistema nervioso para llegar a su destino. ¿Cuál es el recorrido de la vía piramidal? La vía piramidal nace o comienza en el área motora primaria y secundaria de la corteza cerebral, ubicada delante del surco central o de Rolando. Estas vías crean el centro semiovial y comienzan a ascender laterales al tálamo, formando la cápsula interna. Una vez esta información llega al tronco del encéfalo, se introduce por los pedúnculos cerebelosos en el mesencéfalo y descienden por el puente hasta llegar al bulbo raquídeo, donde se decusa aproximadamente el 90% de las fibras de este haz. Es la zona de decusación de las pirámides. Desde aquí bajan los dos haces. El que no se decusa adquiere el nombre de tracto córtico-espinal anterior y el que se decusa se denomina tracto córtico-espinal lateral. Una vez estos tractos descienden por la médula espinal, la primera neurona motora hará sinapsis con la segunda neurona motora o motor neurona, formando el nervio periférico. A partir de esta vía surge el tracto córtico bulbar, el cual se queda a la altura del tronco del encéfalo. Antes de descender por la médula, esta vía llega a los núcleos de los pares craneales. Estos nervios van a controlar las funciones motoras del cuello y del rostro. ¿Cuál es la función de la vía piramidal? Como ya dijimos, esta es una vía motora somática. ¿Qué hace? Que uno pueda ser capaz de realizar movimientos voluntarios. Es decir, que su elemento principal e importante es que da el control voluntario del músculo esquelético. También controla las motorneuronas del sistema segmentario o centros motores subcorticales, estimulándolas o inhibiéndolas. Otras vías descendentes como la cortico-reticular participan en el control de la motilidad voluntaria. Sin embargo, la vía piramidal es necesaria para la ejecución de los movimientos fraccionados de la mano. La mayor parte de estas fibras piramidales controlan la motilidad del hemicuerpo contralateral, pero hay un pequeño contingente de fibras no cruzadas que participan en el movimiento del hemicuerpo ipsilateral. Estas fibras parecen contribuir a la recuperación motora después de una lesión cerebral. Clásicamente, se reconoce que la corteza motora y las fibras piramidales siguen una distribución somatotópica. No obstante, los territorios correspondientes a distintas partes del cuerpo muestran un alto grado de superposición y pueden especificar
experimentar modificaciones ante acontecimientos muy diversos. La vía piramidal está anatómica y funcionalmente relacionada con otras estructuras nerviosas y su actuación se integra, por lo tanto, con el conjunto del sistema nervioso. Para el control y coordinación de los movimientos también surgen conexiones hacia el cerebelo, ganglios basales o estructuras del puente del encéfalo. Intervienen activamente en el control del movimiento voluntario. Se relaciona particularmente con otorgarle rapidez y agilidad a los movimientos, siendo los especializados en las partes distales de todos los miembros más relacionados con esta vía. La vía piramidal corresponde filogenéticamente a la más nueva y específica, la actividad voluntaria o neocinética. Los axones del haz córtico-espinal y córtico-vulvar terminan directa o indirectamente en las motorneuronas alfa segmentarias, que inervan los músculos de la cara, lengua, laringe y los músculos de la parte distal de las extremidades superiores. Esto explica la destreza de la mano y la perfección de la voz en el hombre. Los axones del haz córtico-espinal hacen sinapsis con las motoneuronas gamma de los músculos anteriores. Por lo tanto, el sistema piramidal interviene también en la regulación de la actividad fusimotora, interviniendo en el control del tono muscular. Algunas fibras del haz piramidal terminan en los centros subcorticales, como el neoestriado, formación reticular, núcleo rojo y olivia vulvar, por lo cual el sistema piramidal contribuiría indirectamente en la regulación postural. El sistema piramidal, además de la función motora, tiene la función de integración sensoriomotor. La lesión de la corteza o vía piramidal no solo produce la pérdida de la habilidad de los movimientos, sino también la debilidad de los músculos con sensación de esfuerzo aumentado por parte del paciente. ¿Quién controla la vía piramidal? La corteza motora juega el papel clave en el movimiento voluntario del nivel consciente. Se dice que el haz córtico-espinal tiene un 30% de su origen en la corteza motora, otro 30% en las áreas motoras, premotoras y suplementarias, y un 40% en las áreas sensoriales somáticas, situadas detrás de la cisura de Rolando. La corteza motora primaria está ubicada en el giro más posterior del lóbulo frontal y estimulándola con una mínima cantidad de corriente eléctrica produce movimientos simples de las partes individuales del cuerpo. En ella se encuentra la representación de los diferentes grupos musculares del cuerpo organizados regionalmente, como lo que se conoce como el homúnculo motor, y ilustra de mayor tamaño aquellas regiones corporales sobre las cuales el cerebro ejerce más control motor, permitiendo una activación más selectiva de las unidades motoras y un mejor control motor fino, como sucede en las manos y la cara. Por el contrario, las áreas con menor control motor son las más pequeñas en el homúnculo y por lo tanto tienen un control motor relativamente menos preciso. En esta área también se controla la fuerza absoluta y la velocidad del movimiento. La estimulación de la corteza premotora o del área motora suplementaria requiere mayores cantidades de corriente, en lo que resulta en movimientos más complejos que los producidos por la estimulación de la corteza primaria. La corteza premotora se encuentra anterior a la porción superolateral de la corteza motora primaria en el lóbulo frontal y proporciona la activación de los músculos que apoyan una actividad específica, como la colocación del brazo y el antebrazo de la extremidad superior, mientras permite a las manos realizar funciones más precisas, incluida la manipulación de objetos. Se ha demostrado que la actividad premotora aumenta durante las tareas guiadas por la visión. El área motora suplementaria es el área de la corteza motora que se encuentra anteromedialmente al área premotora. Se activa durante el ensayo mental y el desempeño real de los movimientos complejos de los dedos. Esto sugiere que participa en el ensamblaje de un esquema o programa motor, particularmente acciones músculo-bilaterales, es decir, que se activa durante la planificación del movimiento. Los movimientos voluntarios son iniciados conscientemente en la corteza motora y la corteza de asociación, que planean la actividad, coordinan su secuencia, hacen decisiones sobre las estrategias apropiadas para el comportamiento y evalúan lo correcto de una actividad particular, dado el comportamiento corriente o el contexto ambiental.
mandando órdenes a los grupos apropiados de motoneuronas en la médula espinal para ejecutar la actividad deseada. Bien, para continuar con el tema de la vía piramidal, mi nombre es Fabiana Uriel y en esta oportunidad les hablaré acerca de puntos importantes sobre la misma, como por ejemplo, iniciando, ¿qué transmite la vía piramidal? La vía piramidal también es conocida como vía córtico-espinal y esta es la encargada de transmitir los movimientos voluntarios. Entonces acá respondemos la pregunta, ¿a qué transmite la vía piramidal? Por otra parte, podríamos decir que esta vía córtico-espinal se divide en dos, que vienen siendo vía córtico-espinal lateral y vía córtico-espinal anterior. La vía córtico-espinal lateral es la encargada del control de la musculatura distal, por ejemplo, los músculos que se encuentran en nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores. Y, por su parte, el tracto córtico-espinal anterior es el encargado de lo que viene siendo la musculatura proximal, por ejemplo, la que tenemos en el tórax o en el abdomen. Asimismo, es importante saber que el tracto córtico-espinal fundamentalmente estimula las neuronas flexoras e inhibe las neuronas extensoras. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el recorrido o cuál es la vía motora de estos movimientos voluntarios? El movimiento voluntario principalmente se planea en la corteza, los ganglios basales y la parte lateral del cerebelo. Los ganglios basales y el cerebelo canalizan toda esta información hacia las cortezas premotoras y motoras por medio de la estructura del tálamo. La vía común final de todas estas estructuras es el músculo esquelético. Estos músculos esqueléticos reciben aferencias desde una gama de vías, ya sean descendentes, neuronas espinales o aferentes periféricas. La integración de todas estas múltiples aferencias regula principalmente la postura del cuerpo y hace posible el movimiento voluntario coordinado. Las aferencias desencadenan en toda actividad voluntaria, principalmente ajustando la postura de nuestro cuerpo para así proporcionar una base o un trasfondo estable para todo movimiento que se quiera hacer de forma coordinada. Y con esto controlan lo que viene siendo diversos músculos para hacer dichos movimientos, ya sean suaves y precisos o aquellos que se necesiten con mayor actividad física o mayor rapidez. En ese mismo orden de ideas, ya sabiendo entonces qué transmite la vía piramidal, es de gran importancia conocer también cómo se evalúa esta vía piramidal o córtico-espinal de forma clínica. ¿Cuál es su evaluación clínica? Ok, primero, sepamos y entendamos que existe una secuencia general de un examen motor, porque al evaluar la vía piramidal evaluamos directamente la vía motora. Este examen o esta secuencia debe incluir primeramente la evaluación de la postura del paciente y su posición. Luego debe incluir el movimiento y la coordinación entre las extremidades. Una historia clínica muy detallada acerca de lo antes descrito. Y por último, la revisión del sistema muscular. Cuando revisamos el sistema muscular es importante tomar en cuenta la inspección y valoración de aspectos como la musculatura, el tono muscular, la fuerza muscular y los reflejos, así como también la coordinación de todos estos movimientos. Para empezar, hablemos un poco acerca de la evaluación de la musculatura. ¿Cómo se hace esta evaluación de forma clínica? Se evalúan todos y cada uno de los músculos viendo su volumen mediante la inspección, palpación y comparación con otros músculos. Esto sirve para detectar fasciculaciones, atrofias, hipertrofias, pseudohipertrofias, contracturas, fibrosis y retracciones. Por otra parte, tenemos la evaluación del tono muscular. El tono muscular se entiende como la involuntaria tensión permanente que hace un músculo que está voluntariamente relajado. Su evaluación consiste en técnicas parecidas a las anteriores, puesto que debemos hacer palpaciones, pero también hacemos desplazamientos rápidos y pasivos de las articulaciones, donde el tejido debe estar relajado. Es importante. Se tomarán una a una las extremidades y así se realizará con ella todos y cada uno de los posibles movimientos de las articulaciones.
Aquí tenemos pruebas importantes que conocer, como viene siendo la prueba de control motor de Trost, de Boyd y de Graham, así como también la evaluación del control selectivo de la extremidad inferior. Luego tenemos la evaluación de la fuerza global de la musculatura, tomando en consideración que el paciente tiene que realizar diversos movimientos contra la gravedad y contra una resistencia que es impuesta por el doctor. Así también, los músculos que se analizan de esta forma son los bíceps, los tríceps, los cuádriceps y los isquiotibiales. Por otra parte, tomamos en consideración maniobras como las que podemos observar en la presentación, conocidas como maniobra de Barré, maniobra de Mincancini y la evaluación de fuerza contra resistencia. Y por último, tenemos que considerar la evaluación de los reflejos. Estos reflejos se consideran reflejos osteotendinosos. ¿Cómo se hace esto? Probablemente muchos lo hayamos visto en series de televisión o en películas, puesto que estos reflejos osteotendinosos son aquellos en los que la respuesta se obtiene por la aplicación de un estímulo mecánico. Con este martillo de reflejos se realiza un golpe con el mismo. Para desencadenar entonces todas las pruebas de reflejo osteotendinoso es importante que los músculos del paciente se encuentren completamente relajados para poder desencadenar la respuesta adecuada. De esta forma se evalúan los reflejos bicipital, reflejo tricipital, reflejo rotuliano y el reflejo aquileo. Y por último, pero no por esto menos importante, tenemos que considerar como paso final en la evaluación del control motor las pruebas de coordinación motoras. Estas pruebas de coordinación motora nos ayudarán a saber la coordinación que existe entre los movimientos realizados por el paciente que estemos evaluando. Esta prueba, o todo lo que desencadena la prueba de la coordinación motora, implica pedirle al paciente que mueva intencionalmente los miembros tanto inferiores como los superiores, para que con esto podamos conocer signos de ataxia o incoordinación durante la realización de los mismos. Básicamente, lo que debemos pedirle al paciente es que realice pruebas como la de dedo-nariz, nariz-dedo, e incluso prueba de dibujo en el aire o la prueba de picoteo con el pie. Ok, entonces, una vez que ya sabemos cómo se realiza la evaluación clínica de la vía piramidal o la vía córtico-espinal, es importante saber discernir cuando las respuestas que obtenemos a esta evaluación son las adecuadas o no lo son, para que con esto entonces entremos en lo que es qué indica la alteración de la vía córtico-espinal. Bien, las enfermedades que se relacionan directamente con la vía piramidal se engloban en el término de síndrome piramidal. Estos son todos los síntomas que se producen por la lesión que recibe este tracto córtico-espinal. Por otra parte, es importante conocer que produce trastornos motores, tanto en las extremidades como superiores o inferiores, provocando una flexión o extensión exagerada de las mismas, parálisis facial y pérdida del volumen muscular. En otro orden de ideas, es importante también tomar en cuenta que los síntomas dependen particularmente o por lo general del lugar anatómico de la lesión, es decir, dónde está localizada esta lesión. Las causas de este síndrome piramidal pueden ser adquiridas o congénitas. Cuando son causas adquiridas, podríamos tomar en cuenta o en consideración traumatismos cráneoencefálicos o lesiones vasculares. Estas lesiones a la vía piramidal podemos dividirlas en daño al tracto córtico-espinal y daño al tracto córtico-vulvar. El daño que se lleva a cabo en el tracto córtico-espinal se le conoce también con el síndrome de la neurona motora superior. Este tipo de daño al tracto córtico-espinal se observan cuando los síntomas se producen del lado contrario de la lesión, únicamente si se daña un solo lado. Claro está. Los síntomas van desde hipertonia, distrofia, hiperreflexia, signo de Babinski positivo, contracciones musculares rítmicas o involuntarias.
Cuando decimos hipertonia, nos estamos refiriendo directamente a la resistencia excesiva a la movilidad externa. Cuando mencionamos distrofia, es la debilidad muscular. E hiperreflexia es esa respuesta excesiva a los reflejos. Cuando mencionamos entonces el daño al tracto córtico vulvar, es unilateral. Produce debilidad muscular leve en la cara o en el cuello, así como también podríamos evidenciar que cambia dependiendo del nervio afectado. Si es el nervio hipoglóso, la lengua se desvía hacia un lado. Si es el nervio facial, se presenta parálisis espática de los nervios musculares del cuadrante inferior de la cara en el lado opuesto a la lesión. Si la lesión del tracto córtico vulvar es completa, puede producir parálisis pseudovulvar, que consiste en dificultades para masticar, para tragar y para pronunciar palabras. Es importante hacer un paréntesis para mencionar el signo de Babinski positivo. Este signo de Babinski positivo nos indica alguna existencia de alguna patología en esta vía piramidal. Por ejemplo, esta es la respuesta del dedo pulgar del pie elevándose hacia la parte dorsal del mismo, así como también la apertura en abanico del resto de los dedos. Esto se produce como respuesta a un reflejo, el reflejo que viene siendo la estimulación de la zona plantar del pie. Cuando este es positivo, ya lo mencioné, debemos tomar en consideración hacer todas las evaluaciones antes mencionadas para conocer si existe un daño o una lesión en este síndrome piramidal, que viene siendo la patología de la vía piramidal o tracto córtico espinal. Mi nombre es Sami Characoto y junto con Alessandra Bari, Bárbara Ramírez, Andrea Reyes, Victoria González, Adán Marín, Janet Montes, Maribelia Betancourt y Pedro Badel formamos el grupo 3. ¿Alguna vez se han preguntado quién se encarga de manejar los reflejos? Bueno, esa es una de las funciones de la vía extrapiramidal, de la que les vamos a hablar ahora. La vía extrapiramidal es una vía eferente somática, que junto con el sistema piramidal se encargan de los movimientos motores. Las nociones de su existencia se remontan a investigaciones anatómicas y fisiológicas del siglo XIX, que buscaban comprender cómo el sistema nervioso central se encargaba de controlar y manejaba la actividad de la musculatura esquelética. Este sistema inicia en la corteza premotora del lóbulo frontal, o mejor conocido como área 6 de Brodmann. Debido a que las neuronas que se encuentran en la corteza premotora envían fibras a través del tronco encefálico sin pasar por las pirámides vulvares, es que recibe su nombre. La vía extrapiramidal se divide en 3 niveles. El nivel superior, que está conformado por el área premotora y motora suplementaria de la corteza cerebral. El nivel intermedio, que es el que está conformado por las estructuras subcorticales, como son los núcleos basales, el tálamo y el cerebelo. Y por último, el nivel inferior, formado por los 4 tractos que tienen origen en el tronco encefálico, o mejor dicho, en el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Tracto rubroespinal. Se origina en los 2 tercios posteriores magnocelulares del núcleo rojo del mesencéfalo y se proyecta en las motoneuronas de la médula espinal lateral. La estimulación del núcleo rojo se dice que ocasiona una inhibición de la musculatura extensora y activación de la musculatura flexora. Además que se sabe que este tracto participa en la inhibición de la musculatura antigravitatoria durante las fases del sueño REM. Su lesión usualmente ocasiona un enlentecimiento motor, por lo que se dice que participa en la velocidad de movimiento. Y algunos autores consideran este tracto como tracto córtico-espinal indirecto, debido a la cercanía que tiene con el sistema córtico-espinal y también la estrecha relación entre las funciones de ambos. Tracto tectoespinal. Se origina en los colículos superiores del mesencéfalo y recibe fibras del segundo par craneal, es decir, el nervio óptico. Todavía no se tiene muy en claro cuál es su función, pero se considera que se activa debido a movimientos y luces brillantes que atraviesan nuestro campo visual, lo cual hace que envíe señales eferentes a la musculatura de la cabeza y cuello que se encargan de la posición corporal, auxiliando en el control de la musculatura cervical. Como ejemplo podemos decir cuando hay algo que se acerca a golpear nuestra cabeza.
En el instante en que eso que nos va a golpear entra en nuestro campo visual, el movimiento como instintivo de mover la cabeza hacia un lado para evitar que nos golpee es lo que se considera que es controlado por el tracto tectoespinal. Tracto retículoespinal. Este se divide en dos partes, ambos descendiendo en sentido ipsilateral. Se encarga de actividades complejas como son la orientación, estimulación y mantenimiento de posturas complejas. También se encarga de regular la sensibilidad de las respuestas flexoras, asegurándose que solamente sean los estímulos dañinos los que las ocasionan. Debido a ello es que el daño de este tracto ocasiona que estímulos no dañinos, como son toques suaves, ocasionen reflejos flexores. Se divide en tracto retículoespinal pontino o medial, que se origina en el funículo anterior de la médula espinal y tiene una función activadora sobre las neuronas motoras extensoras. Y el tracto retículo espinal vulvar o lateral, que se origina en el funículo lateral de la médula oblongada. Este igualmente tiene una función activadora, pero a diferencia del anterior es sobre las neuronas motoras flexoras. Tracto vestíbulo-espinal. Este se divide en dos partes, ambos originándose en los núcleos vestibulares. Uno es el tracto vestíbulo-espinal lateral, que se origina en los núcleos vestibulares laterales. A través de este pasan fibras del oído interno. Debido a ello es que está relacionado con la coordinación y el equilibrio, encargándose de la postura erguida. El otro es el tracto vestíbulo-espinal medial, que se origina en los núcleos vestibulares mediales. Este se encarga de la posición de la cabeza mediante la musculatura del cuello. De forma general, la vía extrapiramidal se encarga de los movimientos involuntarios y los movimientos asociados a los movimientos voluntarios. Por ello se dice que trabaja o controla los movimientos semivoluntarios. Como ejemplo, podríamos decir cuando levantamos una pierna y cuando nos paramos en una sola pierna. Al pararnos en una sola pierna y levantar la otra, la que se está levantando es controlada por el sistema piramidal, mientras que toda la musculatura que se encarga de mantener la postura erguida, el tono muscular y el equilibrio son controlados por el sistema extrapiramidal. Este sistema es filogenéticamente mucho más antiguo que el sistema piramidal y también está conformado por neuronas polisinápticas. Al nacer, nosotros dependemos al nacer de la vía extrapiramidal, debido a que la vía piramidal todavía no está mielinizada, sino que termina de mielinizarse a los 15 años de edad. Debido a ello es que la mayor parte de los movimientos de los recién nacidos son reflejos extrapiramidales, como es la posición de la cabeza. Forma parte del sistema nervioso, por lo que es controlado por el sistema nervioso central, pero específicamente forma parte del sistema nervioso periférico eferente o descendente, ya que envía información desde el cerebro hasta las terminaciones del sistema periférico. Las vías eferentes a su vez se dividen en vías eferentes viscerales y somáticas, siendo las somáticas las encargadas de controlar los movimientos de la musculatura estriada, donde se encuentran las vías piramidales y extrapiramidales. La vía extrapiramidal se encarga de transmitir información mediante mecanismos automáticos. De allí es que surgen los movimientos automatizados. Y al final toda la información descendente, ya sea por vía extrapiramidal o piramidal, llega hasta una motoneurona, que es la que se encarga de que al final los músculos ejerzan las acciones excitatorias o inhibitorias. Soy la bachiller María Alexandra y continuaré hablando sobre la evaluación clínica y las alteraciones de la vía extrapiramidal. La evaluación clínica de la vía extrapiramidal se hace a través de exámenes físicos y complementarios para detectar si el paciente presenta movimientos anormales involuntarios, compromiso neurológico o algún tipo de patología asociada. En los exámenes físicos comprenderán las observaciones de estos movimientos involuntarios anormales que puede presentar el paciente, ya sea que esté en reposo o que se le diga que realice una acción por extensión de los brazos, el dibujo de una espiral de forma expandida, que gire sobre sí mismo en 1 o 2 pasos, o que dé un golpe con el pie sobre el piso o utilizando el dedo índice y pulgar entre sí. Se pueden aplicar diversas maniobras, como la maniobra de empeñón o retropulsión,
en donde el examinador se coloca detrás del paciente y empuja los hombros del paciente hacia atrás para ver si éste puede recuperar el centro de gravedad o no. Además de esto, se comprueba cómo están los reflejos, es decir, se hace una evaluación de los reflejos. Se puede hacer una evaluación del reflejo glabelar, que es cuando evaluamos este reflejo dando golpes de forma reiterada entre las cejas para así observar si el paciente presenta respuestas anormales, como lo es el parpadear sin cesar. O también se puede evaluar el reflejo palmomentoniano, que es a través de la observación de la contracción muscular del mentón y los periorales, aplicando un objeto donde se va a raspar la zona tenar de la mano, que es desde la región baja del pulgar hacia la muñeca. También se pueden comprobar si en el paciente existe o no atrofia o cómo está el estado del tono muscular por medio de palpaciones del músculo. Es importante que al detectar algún tipo de patología o trastorno del sistema nervioso central y periférico, se monitoree la marcha del paciente, es decir, cómo da sus pasos, en qué forma gira, qué tipo de marcha presenta. Al igual que esto, se puede hacer un perfil neuropsicológico, porque muchas veces estos movimientos anormales involuntarios se presentan gracias a que pueden estar relacionados a patologías psiquiátricas o el tratamiento de estas patologías por medio de fármacos. En los exámenes complementarios están los exámenes de laboratorio, como el hemograma o la eritrosedimentación, que se utiliza para detectar o descartar algún tipo de trastorno o enfermedad asociado con la vía extrapiramidal, como lo puede ser la vasculitis, por ejemplo. También se hace lo que es el electroencefalograma, que es útil para detectar si en el paciente se presentan micronías, como también se puede hacer un estudio por imágenes, en donde se detectan calcificaciones intracraneales a través de radiografías del cráneo y así ver si hay alguna afección en los ganglios basales. Es de suma importancia recordar que, además de tener presente todos estos exámenes, también se deben considerar muchos factores como lo son la edad de comienzo de estos movimientos anormales, de qué modo comenzaron, los antecedentes familiares, el historial detallado de los fármacos que pueden consumir el paciente. Y bueno, ahora hablando de las alteraciones de la vía extrapiramidal, cuando hablamos de las alteraciones de la vía extrapiramidal, esto significa la lesión de partes del sistema que lo conforman. Es de vital importancia mencionar que muchas veces estas lesiones no se dan de forma aislada con relación a lo que es la vía piramidal y extrapiramidal, sino que normalmente se presentan ambas juntas de forma extendida. Cuando hablamos de lesiones de la vía extrapiramidal, nos podemos referir a una lesión que se puede presentar en el área 6 de Bowman, o más comúnmente podemos hablar de afectaciones en lo que son los núcleos basales. Los trastornos de los núcleos basales vienen dados por el deterioro de movimientos. Estos tipos de trastornos de movimiento, que son de forma involuntaria y anormal, pueden ser dados por tres clasificaciones básicas, que son los trastornos de movimiento, trastornos del tono y trastornos de postura. En cuanto a los trastornos de movimiento, tenemos lo que es la hipocinesia, que la hipocinesia son todas aquellas dificultades que puede presentar el paciente en cuanto a realizar algún tipo de movimiento. Esto quiere decir que se puede observar en él una pobreza o lentitud al realizar un movimiento, la inexpresión facial o incluso la reducción del tamaño de la letra, que es muy común en enfermedades como el Parkinson. Y también tenemos la hipercinesia, que es básicamente movimientos involuntarios, que a su vez se subdividen en lo que es los temblores, que los temblores son básicamente movimientos involuntarios que se dan de forma rítmica, regulares,
y que estos se pueden presentar en dos casos. Pueden ser en reposo, como lo puede ser los temblores parkinsonianos, que se dan 4 a 6 contracciones por segundo, o pueden ser temblores que se den en acción, es decir, que se manifiesten durante una acción motora. También tenemos los que son la corea, que son movimientos involuntarios, pero son arrítmicos, es decir, no tienen ningún tipo de ritmo, son irregulares, rápidos, bruscos y se dan más que todo en las extremidades distales. A la vez podemos hablar, ahora que estamos hablando de la corea, hablamos también de los hemivalismos, que son básicamente coreas unilaterales que son más violentas porque este tipo de trastorno del movimiento se presenta en las extremidades proximales, en los cuales se afecta más que todo el núcleo subtalámico contralateral. Hablamos también de las mioclonías, que las mioclonías son contracciones del músculo rápidas, bruscas, y estas pueden darse en un segmento del cuerpo, en parte de o en muchos segmentos del cuerpo. Es importante destacar que las mioclonías pueden ser focales, pueden ser multifocales, pueden ser segmentarias, es decir, pueden ser 2 o más zonas contiguas las afectadas, pueden ser también generales, que se dan en muchas partes del cuerpo, y luego podemos tener también lo que son los tics, que los tics son conductas musculares, las cuales se dan por la acción de varios músculos. Estos pueden ser tics simples, como lo son el parpadear, la elevación de los hombros, o pueden ser más complejas, como lo que son los saltos o las vocalizaciones, o incluso también pueden ser gestuales. Muchos de estos tics complejos son asociados con trastornos extrapiramidales, como lo puede ser el síndrome de Guillain de la Tourette. También tenemos lo que son los trastornos del tono. Los trastornos del tono comprenden lo que es el trastorno hipertónico, que es el aumento del tono muscular, en donde básicamente cuando estamos hablando de la vía extrapiramidal es importante mencionar que se le denomina rigidez. Y, o sea, tanto los músculos agonistas como antagonistas, ellos dos son afectados juntos, y los reflejos profundos, cuando se habla de hipertonía extrapiramidal, son normales. Ahora, la hipotonía, que puede ser una afectación extrapiramidal, es la disminución del tono muscular, es decir, todo lo contrario a la hipertonía. Esto se da por las lesiones musculares, lesiones del sistema periférico y, más importante, las lesiones del sistema nervioso central, porque aquí estamos hablando de la hipotonía por afectación extrapiramidal. Por último, tenemos los trastornos de postura, que en trastornos de postura hablamos de la distonía. La distonía es una contracción del músculo, en donde puede ser un fenómeno postural o también son movimientos de torsión. Cuando hablamos del fenómeno postural, se da más que todo conjuntamente con tics o con temblores, es decir, con otros signos clínicos. Y cuando hablamos de movimientos distónicos, más que todo afectan son los músculos antagónicos, que actúan de forma simultánea. Muchas gracias. Continuando con nuestro interesante viaje a través de cada uno de los órganos y estructuras que conforman nuestro organismo, a nuestro grupo, que está conformado por Coecha Yoriani, Yamboa Gamila, Guain Antonella, Ledesma José, Rondón Bárbara, Segnini Julián, Valdivieso Daliani y mi persona, Camila Díaz, nos corresponde hablar acerca de lo que es el sistema endocrino.
¿Qué relación puede tener el sistema endocrino con el sistema nervioso? Primeramente, el sistema nervioso es un compuesto de órganos y estructuras compuestos por células muy especializadas que están constituidas por neuronas pero con una serie de ramificaciones prolongadas, con el cerebro al frente y al mando de todo el sistema nervioso central, cuya función principal es la de recibir información a través de los estímulos receptores, interpretarla, analizarla y crear respuestas para transmitirlas que sean de manera rápida, inmediata y adecuada a cada situación. Cualquier tipo de cambio en el ambiente puede generar respuestas como pueden ser estímulos externos y a su vez estímulos internos, lo que ayuda a controlar los diferentes sistemas que conforman nuestro organismo, como lo son el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, entre otros. Así como el sistema nervioso, el endocrino es un sistema regulador, a diferencia de que el sistema nervioso utiliza estímulos eléctricos como señales, mientras que el sistema endocrino produce y utiliza señales químicas denominadas hormonas. Estas son depositadas en la circulación sanguínea, lo que da como resultado el control de acciones de células y órganos. Las funciones de las glándulas endocrinas se encuentran estrechamente integradas entre sí. También existen conexiones anatómicas infuncionales entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central y periférico. Las células nerviosas y las células endocrinas comparten ciertas características y similitudes, como que las dos secretan mensajeros químicos y tienen actividad eléctrica. Un mensajero químico único puede ser secretado por una neurona como un neurotransmisor u hormona neural, o por una célula endocrina como una hormona clásica. El cerebro continuamente está enviando instrucciones o mensajes hacia el sistema endocrino, lo cual ocurre una retroalimentación, ya que recibe respuestas de las glándulas endocrinas, esto a través de la médula de las glándulas suprarrenales, que secretan hormonas y que también son neurotransmisores, ambos a través del hipotálamo, de esta última estructura cerebral, cuyas funciones son fundamentales para la homeostasis y la adaptación del organismo al medio. Se secretan sustancias especiales que tienen la capacidad de inhibir o incrementar la actividad de las glándulas pituitarias, tiroideas, gónadas y corteza suprarrenal. Este proceso nunca se detiene y debido a estas íntimas relaciones entre un sistema y otro, ambos se conocen como un solo sistema denominado neuroendocrino. Ahora bien, nuestro sistema endocrino coordina el funcionamiento de los diferentes órganos, aparatos y sistemas que conforman el cuerpo a través de sustancias químicas llamadas hormonas que, como mencionamos anteriormente, se segregan hacia la circulación sanguínea desde células integradas en las glándulas endocrinas. Una vez que estas están en el sistema circulatorio, afectan a los tejidos diana, que puede ser una glándula endocrinológica o un órgano terminal. Algunas ejercen funciones en el mismo órgano que las secretó, como hay otras que pueden incluso influir en el mismo tipo celular. Las hormonas pueden ser péptidos de todos los tamaños, esteroides y derivados de aminoácidos. Ahora veremos al hipotálamo. A este se le conoce como el conmutador central, debido a que es la parte del cerebro que se encarga de controlar el sistema endocrino. El hipotálamo es una región del encéfalo que junto al tálamo, al epitálamo y al subtálamo conforman una estructura llamada diencéfalo, ubicando nuestro hipotálamo en la parte más anterior e inferior de este diencéfalo. Él actúa como un integrador de la homeostasis debido a que regula una amplia gama de procesos fisiológicos que incluyen la termorregulación, la osmorregulación y la regulación de las hormonas. Además, actúa en conjunto con la hipófisis para modular la actividad endocrina de acuerdo con las necesidades fisiológicas de nuestro organismo. Nuestro hipotálamo se encuentra la mayoría de las veces enviando señales eléctricas u hormonales a la glándula pituitaria, la cual se conoce como glándula maestra debido a que es la que controla el resto de las actividades de las glándulas endocrinas. Cuando el hipotálamo detecta un aumento en el nivel de las actividades hormonales de un órgano objetivo, envía señales a la glándula pituitaria, la cual se encarga de secretar una hormona hacia la vía sanguínea
que va directo hacia el órgano objetivo, lo cual hace que deje de secretar o producir sus hormonas normalmente. Eso quiere decir que el sistema endocrino es un sistema que regula constantemente los niveles hormonales en el organismo para que éste pueda funcionar con normalidad. A este proceso se le conoce como homeostasis. Entre las hormonas que secreta el hipotálamo encontramos la hormona liberadora de prolactina, la hormona inhibidora de prolactina, la hormona estimulante de la hormona de melanocito estimulante y la hormona inhibitoria de la hormona de melanocito estimulante. Pero entre las de mayor interés clínico encontramos la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que controla la producción de hormona de crecimiento en la hipófisis, la hormona liberadora de tirotropina, que controla la producción de la hormona estimulante de tiroides en la hipófisis. Tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, que controla la producción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que controla a su vez la producción de hormonas sexuales como lo son la testosterona en los hombres y el estrógeno en las mujeres, además de controlar la producción de óvulos y espermatozoides en cada género. También, y por último, encontramos la hormona liberadora de corticotropina, que regula la producción de la hormona adrenocorticotrópica. Ahora veamos la hipófisis, que también es denominada glándula pituitaria, que sabemos bien que es conocida como la pequeña glándula maestra del organismo. Se encuentra ubicada en la silla turca, una cavidad ósea que se encuentra en el cráneo y unida al hipotálamo a través del tallo hipofisiario. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis tiene dos partes bien diferenciadas, como lo son el lóbulo anterior o adenihipófisis y el lóbulo posterior conocido como neurohipófisis. En la neurohipófisis se producen dos hormonas importantes. La primera y principal es la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que esta no es más que una reguladora de las concentraciones hídricas de los líquidos corporales del organismo mediante la excreción del agua en la orina. También induce a la vasoconstricción y al aumento de la presión arterial. La oxitocina, por su parte, ayuda a lo que vendría siendo la eyección de la leche de las mamas durante la lactancia. También apoya en lo que vendría siendo el trabajo de parto al ayudar a lo que vendría siendo las contracciones uterinas. En la adenihipófisis, por su parte, tenemos múltiples hormonas. La primera y principal es la hormona del crecimiento, la cual, como su nombre lo indica y como veremos más adelante, las hormonas, cada una tiene sus nombres de acuerdo a las funciones que cumplen dentro del organismo. En este caso, la hormona del crecimiento, como dice su nombre, apoya o es fundamental para el crecimiento de las células y por tanto del crecimiento de los tejidos. Es sumamente relevante cuando estamos hablando de las etapas de desarrollo del crecimiento de un niño a un adulto e incluso en la misma adultez a la vejez. Como se decía, también se ha demostrado en diferentes investigaciones que ayuda a captar diferentes aminoácidos, así como a reducir el desgaste de las proteínas. Hace mucho tiempo, en el pasado, resultaba extremadamente complicado obtener muestras de esta hormona, ya que se tenía que extraer directamente de la hipófisis humana, lo cual resultaba extremadamente costoso y riesgoso. Esto para poder tratar a los pacientes con déficit de esta hormona del crecimiento, o también llamada de la hormona GH. Sin embargo, han pasado los años y se ha desarrollado una hormona sintética, o más bien artificial, con ayuda de la tecnología del ADN recombinante. Y esto influye o es aplicable a la bacteria Escherichia coli. De esta forma se ha logrado encontrar por cierta parte una cura a los pacientes que tengan déficit de esta hormona, ya que incluso a los pacientes que tienen un déficit neto de esta hormona, si son tratados en edades tempranas, pueden curarse absolutamente por completo. En segundo lugar, tenemos la hormona estimulante del tiroides. Y sí, esta estimula la segregación de las hormonas del tiroides, tales como la T4 y la T3, de las cuales hablaremos más adelante. Estas, en líneas generales, lo que hacen es aumentar o disminuir las reacciones químicas que suceden dentro de la célula a nivel intracelular y por tanto en el resto del organismo.
La corticotropina es una hormona que segrega, o más bien que excita la segregación de hormonas corticosuprarrenales, tales como la aldosterona, andrógenos y el cortisol. Estos a su vez intervienen en el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. La prolactina es una hormona muy parecida a la oxitocina, pero ojo, que esta va a intervenir es en el desarrollo de las glándulas mamarias y por tanto en la secreción de la leche. La hormona estimulante del folículo, tal como lo dice su nombre, estimula el desarrollo de todos los folículos encontrados en el ovario, así como la maduración de los espermatozoides en las células de Leydig en los testículos de los hombres. La hormona luteinizante es sumamente importante, sobre todo en la etapa de desarrollo o de diferenciación de sexos, ya que, por lo menos en los hombres, estimula la segregación de la testosterona, que esta hormona a fin de cuentas lo que va a participar en el desarrollo del fenotipo masculino, lo que vendrían siendo rasgos como la voz grave, la barba, este tipo de cosas que normalmente no se ven en un fenotipo femenino. En cambio, en las mujeres, la hormona luteinizante lo que va a hacer es ayudar a la formación del cuerpo lúteo, la ovulación y la sintetización de estrógenos y de progesterona. La tiroides es una parte importante también del sistema endocrino. Como podemos observar en pantalla, se encuentra debajo de la laringe y al frente, a ambos lados de la tráquea. Este interviene en muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. La segregación de sus hormonas son las que intervienen en estos procesos metabólicos. También se ha investigado que diversos autores, de hecho, lo afirman, que en los niños hipotiroideos, hipo proviene de pocos, de una segregación. La tiroides es una parte importante también del sistema endocrino. Como podemos observar en pantalla, se encuentra debajo de la laringe y al frente, a ambos lados de la tráquea. Este interviene en muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. La segregación de sus hormonas son las que intervienen en estos procesos metabólicos. También se ha investigado que diversos autores, de hecho, lo afirman, que en los niños hipotiroideos, hipo proviene de pocos, de una segregación menor de hormonas tiroideas. Hipertiroideos es de una excesiva segregación de hormonas tiroideas. Esto puede ser por diversas razones, claro está. Como decía, en los niños hipotiroideos el crecimiento es mucho más lento, es menor, es disminuido. En cambio, en los niños hipertiroideos el crecimiento esquelético es, aparte de más rápido, es mayor en comparación con los niños de su misma edad. Y también hay que resaltar algo delicado, y es que se ha demostrado que la segregación de hormonas tiroideas aumenta la actividad mental, pero también la disocia. Y es que en los pacientes hipertiroideos, en su sintomatología también se ha relacionado con enfermedades psiconeuróticas, tales como la psicosis, la paranoia, nerviosismo extremo, ansiedad, depresión, entre otros. En la tiroides se segregan tres hormonas fundamentales, la T4, T3 y la RT3. La T4 y T3, como se ha mencionado anteriormente, inducen al aumento de la velocidad metabólica mediante reacciones o el aumento de la velocidad de las reacciones químicas a nivel celular de casi todas las células. La T4, a diferencia de la T3, perdura más en el organismo. Su mecanismo de acción es más prolongado que la T3, pero la T3 es 4 veces más efectiva que la T4. Es por eso y por unos y otros factores que se le ha considerado a la T4 como un reservorio de T3. La RT3, como muchos autores sugieren, no tiene una actividad metabólica como tal por la cual se pueda destacar. Esta también es llamada la triiodotironina reversa. La T4 también se le puede conseguir como tiroxina o tetraiodotironina y la T3 como triiodotironina. ¿Cómo se producen estas hormonas? Bueno, el primer elemento fundamental químico es el yodo. El yodo lo necesitamos para poder sintetizar estas hormonas. El yodo nosotros lo ingerimos en las comidas, sobre todo en la sal de mesa, la sal común. Si nos fijamos en los paquetes de estas sales, vienen como sales yodadas y es principalmente porque necesitamos este yodo para sintetizar hormonas, para poder hacer uso, para poder funcionar con nuestro metabolismo.
después de un proceso llamado organificación, que es pasar de este yodo ingerido a un yodo orgánico, se va a sintetizar dos compuestos fundamentales, la diyodotirizona y la monoyodotironina, que al acoplarse o desyodarse pueden dar lugar a la T3 y a la T4, y de por sí a la RT3 como un excluyente de todos estos compuestos. Diversos autores también han afirmado que al suceder este proceso de desyodación o acoplamiento surge es la T4 únicamente, y de la T4 es que se va a derivar la T3 y la RT3. Como se ha mencionado anteriormente, la TSH es una hormona segregada por la hipófisis, pero ¿qué es de relevante en la tiroides? Bueno, como se ha dicho, su función es mandarle como una señal a la tiroides para que ella pueda segregar sus hormonas tiroideas. La tiroides necesita de esta hormona liberada por la hipófisis. Entonces, en primer lugar tenemos al hipotálamo como un analizador en el organismo. Este va a estimar, va a establecer si los niveles de las hormonas tiroideas están por debajo o están por encima del equilibrio que deberían estar. En el equilibrio se lo conocen generalmente como homeostasis. Si es inferior o superior, este va a liberar una hormona llamada TRH o también hormona liberadora de tirotropina. Esta va a ser recibida o captada por la hipófisis, y de ahí se va a liberar en la adenohipófisis la TSH, hormona liberadora de la tiroides. Al encargarse la adenohipófisis de enviar esta hormona a la tiroides va a captar esta misma hormona y va a segregar sus hormonas tiroideas. Es decir, del hipotálamo pasamos a la hipófisis y de la hipófisis pasamos a la tiroides. Todos estos se van a conectar con diferentes hormonas. En primer lugar tenemos a la TRH, luego pasa a la TSH y luego a lo que vendría siendo la T4, T3 y RT3, como ya se conoce. Regulación hormonal del calcio y el fósforo, también conocido como fosfato. La regulación hormonal del calcio, el fósforo, la formación de los huesos, de los dientes, la coagulación, incluso la contracción del músculo esquelético, todo se encuentra relacionado en una misma fisiología. El sodio, como ya lo hemos investigado en nuestra cátedra, se encuentra en mayores concentraciones en el líquido extracelular. Por lo general, en 98 o 94 mililitros por deciequivalente. Este sodio va a participar en todo lo que es la contracción del músculo esquelético, liso, cardíaco, incluso en la coagulación de la sangre. El fosfato sérico participa más que todo como un intermediario entre los procesos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos que puedan tener en todo el organismo, encontrándose un 80% en los huesos, la mayoría en los huesos, y en una concentración en el organismo de 3 a 4.5 miligramos por decilitro. La vitamina D activa o calcitrol va a influir directamente en la concentración plasmática del sodio, ya que esta estimula la absorción por parte de la parte renal y la reabsorción por los huesos, todo con el fin de aumentar la concentración plasmática del sodio. La hormona paratiroidea o PTH tiene una acción similar, pero esta puede tener dos mecanismos, tanto indirecto como directo. En el mecanismo directo tenemos aumentar la concentración plasmática del sodio por medio de los túbulos renales. En cambio, el mecanismo indirecto es estimular lo que vendría siendo la parte renal para que sintetice la vitamina D y así poder alcanzar este mismo fin, que es aumentar la concentración plasmática del sodio. Eso sí, la hormona parotiroidea es inversamente proporcional a las concentraciones del fosfato. Eso quiere decir que a mayor sea la concentración en que la hormona parotiroidea actúa para aumentar la concentración plasmática del sodio, menor será la concentración plasmática del fosfato. En último lugar tenemos al calcitrol, el cual específicamente se va a encargar de oponerse a la acción que tenga la hormona paratiroidea. Es decir, esto va a disminuir la acción de la misma, haciendo que la concentración plasmática del calcio disminuya y que por tanto se encuentre más equilibrado con la concentración
Muy buenos días, mi nombre es Mariana Martínez y hablando sobre las glándulas endocrinas entendemos que son parte del sistema endocrino, que es un sistema formado por órganos llamados glándulas y estas glándulas secretan pequeñas sustancias químicas llamadas hormonas al torrente sanguíneo para que vayan de un punto del cuerpo a otro e iniciar un efecto. Muchos órganos de nuestro cuerpo utilizan hormonas para comunicarse, pero las glándulas endocrinas están especialmente definidas por este método de comunicación. Una función del sistema endocrino es mantener el equilibrio interno de nuestro organismo, o sea, la homeostasis. Y las principales glándulas endocrinas vendrían siendo el hipotálamo, que está en la base del encéfalo y está compuesto por neuronas, ya que forma parte del sistema nervioso, pero su función endocrina es la de ser un centro de control de la producción hormonal de nuestro cuerpo y también de la producción hormonal de la producción de las hormonas que segrega la hipófisis, aunque también produce sus propias hormonas como la ADH o antidiurética, que se encarga de la regulación del volumen de los fluidos de nuestro cuerpo, y la oxitocina, que se encarga del estímulo del útero, del estímulo de las contracciones del útero durante el parto. Abajo de la hipófisis tenemos abajo del hipotálamo tenemos a la hipófisis o glándula pituitaria, que está conformada por dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. Esta recibe los estímulos del hipotálamo y los dirige hacia el resto de las glándulas endocrinas o a casi todas. Una glándula endocrina dirigida por la hipófisis es la tiroides, que se encarga de regular el metabolismo de nuestro cuerpo a través de las hormonas T3 y T4. Otro nombre para T3 es triiodotironina y para T4 tiroxina. La tiroides tiene una gran capacidad de almacenar yodo, ya que es el principal elemento de las hormonas tiroideas o tiroideas. Y también produce calcitonina, que se encarga de regular el nivel de calcio de los huesos. Justo en la tiroides hay cuatro puntos que en conjunto se conocen como glándulas paratiroideas y se encargan de regular los niveles de calcio en la sangre por medio del aparato hormona o PTH. También se encargan de el metabolismo fósforo-calcio. Ahora, si subimos mucho al centro del cerebro, encontramos la glándula pineal o epífisis cerebral, que segrega una hormona llamada melatonina. La melatonina se encarga de regular el patrón de sueño y vigilia, así como los ciclos circadianos y estacionales. Mientras que si bajamos, localizado entre el esternón y el corazón, encontramos a la glándula timo. El timo cumple diferentes funciones: estimular el crecimiento de los huesos, favorecer el desarrollo de las glándulas sexuales, colaborar con la maduración y desarrollo del sistema linfático, pero en sí su principal función es la de producir, desarrollar y diferenciar las células T y los linfocitos T, que son células del sistema inmune. Ahora, si bajamos aún más, encontramos a las gónadas. Hombres y mujeres tienen diferentes gónadas. Y estas son las fuentes de hormonas sexuales. Las gónadas masculinas, que son los testículos, producen andrógenos, de los cuales el más conocido es la testosterona. Los andrógenos contribuyen con el crecimiento corporal asociado al desarrollo sexual masculino. Por ejemplo, el estirón que se da en la pubertad, el agravamiento de la voz, el crecimiento del vello facial y púbico, el crecimiento de los músculos y el aumento de la fuerza. Mientras que las gónadas de las mujeres son los ovarios, que producen óvulos y se encuentran en la pelvis, y también segrega hormonas femeninas como los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos se encargan también del desarrollo sexual femenino, como por ejemplo el crecimiento de las mamas, el estirón de la pubertad, la acumulación de grasa corporal al nivel de las caderas, entre otras. Mientras que las progesteronas se encargan de preparar al cuerpo femenino para el embarazo. La glándula suprarrenal, o también conocida como glándula adrenal,
son sinónimos. Suprarrenal se refiere a que está ubicada encima del riñón, que es el aparato renal, y adrenal a que una de las primeras sustancias químicas que se supo que liberaba era la adrenalina. Esta se divide en corteza suprarrenal, que es la parte más externa de la glándula, y a su vez está organizada en 3 capas que también se organizan de manera concéntrica, comenzando con la zona glomerular, en donde se produce las mineralocorticoides, siendo la principal hormona la aldosterona, que se encarga de la reabsorción del sodio y la liberación del potasio. Siguiendo con la zona fascicular, en donde se producen los glucocorticoides, como el cortisol, la corticosterona y la cortisona. Estos tienen un efecto hiperglucemiante, es decir, que aumentan la glucosa en sangre a partir de la gluconeogénesis, que no es más que la formación de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos. Ahora, si yo quiero formar glucosa por medio de la gluconeogénesis, necesito aminoácidos y ácidos grasos. ¿De dónde los obtengo? De la proteólisis, o estimulo la proteólisis, que es la destrucción de proteínas que me da como resultado aminoácidos. Pero para yo obtener glucosa por glucogénesis también necesito ácidos grasos, y para eso estimulamos la lipólisis, que es la destrucción de lípidos para conseguir ácidos grasos. Otro efecto de los glucocorticoides es un efecto antiinflamatorio. Ellos disminuyen los efectos de las funciones de los leucocitos y así disminuyen la inflamación. Esto tiene mucho que ver con la siguiente función, que es la inmunodepresora. Al disminuir los leucocitos, nuestras defensas van a bajar, haciendo un efecto represor del sistema inmune. Y por último, los glucocorticoides también proveen de una resistencia al estrés. La última zona es la zona reticular, en donde conseguimos las gonadocorticoides, que producen las características sexuales secundarias. Y siguiendo conseguimos la médula suprarrenal, en donde se producen las cotecolaminas. ¿Y qué son las cotecolaminas? ¿O cuáles son? Son las adrenalina y noradrenalina, que tienen un efecto simpático mimético. Es decir, hacen lo que hace el sistema nervioso simpático. Y como sabemos, el sistema nervioso simpático aumenta el ritmo cardíaco, produce vasoconstricción, es decir, el sistema nervioso simpático, en resumen, prepara al cuerpo para huir o luchar por medio de estas hormonas. Ya hablando sobre páncreas endocrino, primero tenemos que saber qué significa que un órgano es endocrino. Significa que sintetiza sus productos por medio de glándulas y los vuelca a la sangre. Pero, ¿por qué los vuelca a la sangre? Porque esos productos de liberación de las glándulas endocrinas van a encontrar el tejido donde van a hacer efecto en un órgano, en un lugar que está a distancia. Esas células u órganos en donde las hormonas van a encontrar sus receptores se llaman células blanco o células diana. Ahora, hablando más del páncreas, el páncreas es una glándula mixta, por lo tanto tiene una parte exocrina y solo 1% de ese páncreas es endocrino. Pero, ¿cómo se llaman las células del páncreas o la parte del páncreas que produce hormonas? Bueno, están agrupadas en formas de islotes y se llama islotes de Langer. Está compuesta por una laguna de células y cada una de las células tiene una función diferente y produce una hormona diferente. Pero la más abundante, que constituye el 60%, y la más importante es la célula beta, que produce la insulina, seguido de la célula alfa, que produce el glucagón, la célula la célula delta, que produce la somatostatina, y por último las células PP, que segregan el polipéptido pancreático.
Hablando más sobre la insulina, que es la hormona estrella, cuando se habla de páncreas endocrino, entendemos que su principal función es mantener la glucemia en sus valores normales, que serían entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Pero, ¿qué va a hacer o qué va a estimular la producción de insulina? Bueno, si pensamos bien, si su función es disminuir la glucemia, entonces su principal estímulo va a ser la presencia de glucosa. Entonces la insulina va a salir a la sangre por la presencia de glucosa y va a empezar a buscar y recorrer a ver cuáles son los órganos en donde va a encontrar las células, en donde va a encontrar sus receptores, que por lo general es en el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Ahora, si la insulina disminuye la glucosa, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo necesita glucosa pero no la hemos consumido? Supongamos que estamos en el centro y necesitamos correr para agarrar el autobús, pero hace mucho tiempo que no comemos. Nuestro organismo necesita glucosa y por lo tanto en ese caso tenemos una hipoglucemia, que es la glucosa baja en la sangre, y es el principal estímulo para que salga el glucagón, que es otra hormona que hace todo lo opuesto a la insulina. Porque estamos en una situación en donde nuestro organismo necesita sí o sí energía para poder seguir funcionando. Y así llegamos a la última hormona, que es la somatostatina, que no actúa en la sangre, sino actúa a las células que están alrededor suyo, que serían la beta y la alfa, y ella regula la producción de insulina y de glucagón por parte de estas, después de la ingesta de alimentos. Siguiendo la misma línea de ideas, hoy haremos énfasis en lo que es la función sexual masculina y femenina, como podemos ver en la lámina. Esta puede ser descrita como una interacción entre el cuerpo y la mente. Los sistemas circulatorio, nervioso y endocrino interaccionan con la mente generando una respuesta sexual. Esta interacción, al ser delicada y equilibrada, le ofrece control a la respuesta sexual. La función sexual también puede ser descrita como la respuesta fisiológica del organismo, así como la función cardiovascular, inmunitaria, auditiva, entre otras, ya que participan como procesos vitales de los organismos vivos para poder subsistir. A pesar de que la función sexual no es indispensable para conservar la vida, como las antes mencionadas, esta le ofrece al individuo bienestar, armonía y una comodidad biopsicológica. Está constituida por ciertas etapas o características que son consecuencia del encadenamiento de reacciones fisiológicas que se producen en el organismo durante la respuesta sexual. Estas etapas o fases son las siguientes: deseo, excitación, orgasmo y resolución o satisfacción. En las gráficas que se encuentran presentes en la lámina, podemos notar, a pesar de que la azul es un poco más abstracta y la blanca un poco más precisa, los diferentes niveles por lo que atraviesa la respuesta sexual, desde un nivel constante en lo que es el deseo, va aumentando a través de los neurotransmisores de manera constante y ascendente hacia la excitación, donde al mantenerse se verán cambios en lo que es el flujo sanguíneo, la contracción muscular, el aumento respiratorio, hasta llegar a lo que es su punto máximo clímax, que es el orgasmo, el cual dura unos 5 o 7 segundos. Es muy corta su duración, por lo tanto va a caer o descender rápidamente a lo que será la resolución, donde estos órganos volverán a su estado físico y fisiológico anterior. Quizás pueda mantenerse el deseo y algunos sentimientos o sensaciones de placer por las hormonas que se encuentran actuando de una manera prolongada. La función sexual masculina posee ciertas características o particularidades, es decir, funciones adicionales. Entre ellas, primero tenemos el deseo, o llamado estímulo sexual o líbido, que es el impulso por querer mantener las relaciones sexuales. Este puede desencadenarse por las vistas, pensamientos, el tacto, olores o las palabras.
Ahora viene nuestra segunda etapa, que es la excitación. En ella el cerebro envía las señales nerviosas de la médula espinal hasta el pene. Las arterias que suministran la sangre a los tejidos eréctiles en el cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, estas responden haciéndose más anchas y crean una presión elevada, que se llama erección o rigidez. Ahora entramos en nuestra tercera etapa, que es la de la meseta. En ella se intensifican la excitación y la contracción muscular. Tenemos ahora nuestra cuarta etapa, el orgasmo, que es el punto máximo o clímax de la excitación sexual. En ella el orgasmo aumenta la tensión muscular en todo el cuerpo, se contraen los músculos de la pelvis y a continuación sobreviene la eyaculación. Ahora entramos a nuestra quinta etapa, la eyaculación, que se produce cuando los nervios estimulan las contracciones musculares en los órganos reproductores masculinos. Estas contracciones hacen que el semen penetre la uretra. La contracción de los músculos que rodean la uretra aumenta el impulso del semen hacia afuera del pene. Y por último tenemos nuestra sexta etapa, la de resolución. En ella el cuerpo vuelve a su estado anterior, al de la excitación. Una vez alcanzada la eyaculación o el orgasmo, las arterias del pene se constriñen y en el músculo liso de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso se contrae, reduciendo así con ello el aporte de sangre y aumentando su salida, de modo que el pene recupera la flacidez, es decir, destumescencia. Por otra parte tenemos la de la función sexual femenina, que también posee sus particularidades pero diferentes a la de la masculina. Su primera etapa es la de la motivación, que es el deseo de participar en la actividad sexual. El deseo puede ser provocado por palabras, imágenes, olores o el tacto. Ahora sigue la segunda etapa, que es la de congestión genital. Las áreas del cerebro involucradas en la cognición, la emoción, la motivación y la organización de la congestión genital están activadas y hay neurotransmisores. Ellos están implicados y actúan sobre receptores específicos. Ahora seguimos con nuestra tercera etapa, que es la de la excitación. En ella, la congestión genital refleja autónoma aparece dentro de unos pocos segundos de un estímulo sexual y hace que los genitales se hinchen y se lubriquen. Seguimos con la cuarta etapa, que es la del orgasmo. Ella produce un momento de excitación pico y está acompañada por contracciones de los músculos pelvianos cada 0,8 segundos y va seguido por una reducción lenta de la congestión genital. Por último y no menos importante tenemos la quinta etapa, que es la de la resolución, que es una sensación de bienestar, relajación muscular generalizada, o la fatiga que normalmente sigue después del orgasmo. Sin embargo, la resolución puede ocurrir lentamente después de una actividad sexual. Ahora bien, hablaremos sobre las hormonas que se involucran en la gestación. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta numerosos cambios, tanto físicos y fisiológicos, que permiten el desarrollo del feto, en los cuales el papel de las hormonas es imprescindible, sobre todo el de alguna de ellas. A continuación se verán algunos ejemplos. Tenemos como hormona número 1 a la gonadotropina cariónica humana, HGC. Esta hormona se conoce como la hormona del embarazo, ya que solo se segrega en este periodo, sintetizándose de manera casi exclusiva, actividad hecha por la placenta. Tenemos a la segunda proteína llamada proteína A asociada al embarazo. La proteína A asociada al embarazo, o PAPA, se sintetiza en la placenta. Esta interactúa con factores de crecimiento. Estos factores juegan un papel fundamental en la implantación y crecimiento de la placenta y del feto. Hormona número 3. Tenemos al lactógeno placentario humano, HPL. Esta tiene una estructura muy similar a la hormona del crecimiento, por lo que se puede considerar la hormona del crecimiento fetal. Y por esta lámina tenemos como último lugar a la prolactina, que es una hormona producida por la hipófisis, la cual ayuda a estimular la producción de leche materna, por lo que los niveles aumentan de 10 a 20 veces durante el embarazo o periodo de gestación. Ahora bien, seguimos con la hormona número 5, que en este caso son los estrógenos. Ellos están presentes en todas las mujeres y son una de las principales hormonas sexuales femeninas.
Ellos normalmente se sintetizan en los ovarios, pero durante el embarazo también se sintetizan en la placenta. En el puesto número 6 tenemos a la progesterona. Ella también es una hormona sexual que se sintetiza en cada ovulación. Su función es estimular el engrosamiento de las paredes del útero, para que el óvulo fertilizado pueda ser capaz de implantarse. En el puesto número 7 tenemos a la oxitocina, que es una hormona responsable de inducir las contracciones durante el parto, y así dilatar el cuello del útero, para activar la liberación de la leche materna que dará comienzo a la lactancia. Y en el último puesto tenemos a la relaxina, que es una hormona que está presente durante el ciclo menstrual de la mujer. Sus niveles aumentan durante los primeros días del ciclo y parece estar involucrada al preparar el endometrio para la implantación. Para finalizar y concluir, podemos decir lo siguiente. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Estas hormonas son los mensajes químicos del organismo. Ellas transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Entonces, el sistema endocrino influye en casi todas las células y en todos los órganos y funciones del cuerpo.